Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, relajada, entendible, es decir, de la manera como no te la enseñaron los miserables de tus profesores de historia del bachillerato, que son por la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Bueno, aquí estamos, Manaos, nuevamente en un corito histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores. Como ya dijo Javier y como decimos siempre, vamos a estar contándote la historia de la manera más real, de la manera más boleta, como si tú estuviesen echando ese cuento aquí en la esquina, de todo lo que pasó en todo nuestro proceso, bueno, de independencia y todos los eventos históricos que ha pasado en este país. Háblales ahí, Javier. Así es, así es, así es. La única diferencia es que ahora estamos en un nuevo canal, que es el canal de mi hermano y amigo de la casa, Daniel Lara Farías. Estamos por acá por ciertas razones que explicaremos más adelante, pero la cuestión es que estaremos aquí, pero el corito seguirá siendo igual, solo que presentado por nuestro querido amigo y hermano. Así mismo, así que Panal, síguete suscribiendo, sigue dejando tu comentario, que el sazón de la casa se va a mantener igualito. Estamos, bueno, Dorian Márquez y Javier Lara, en este nuevo episodio del Corito Histórico, en donde vamos a estar tratando un tema que, bueno, en el que todos estamos involucrados en este momento. ¿Te lavaste las manos, Javier? Coño, claro, me estoy lavando las manos casi que a cada momento, o sea, casi que cada media hora, y es un peo porque, bueno, sabes cómo es el peo del agua, pero hay que hacerlo, mano, porque si no, entonces empieza a pensar como que, verga, tengo coronavirus. Coño, qué bola. Así mismo, yo tengo coronavirus como 4 o 5 veces al día. Coño, en mi cabeza, mano, yo tengo coronavirus de 4 a 5 veces al día, entonces, bueno, por eso, y esto lo llamamos el corito epidemiológico. Así se llama este beta. Así mismo, aquí tenemos el corito epidemiológico, porque hoy vamos a conversar sobre todas esas pestes, todos esos procesos que ha enfrentado este país frente a enfermedades que han azotado todo el mundo. El mundo está paralizado debido a esta cuestión que llaman la gripe china, el Kung Flu, el COVID-19, como quieran llamarlo, pero el mundo está paralizado, o sea, desde lo más recóndito del oeste americano, San Francisco, hasta lo más oriental del Japón, todo está paralizado por este virus. Yo pensé que cuando ibas a decir lo más oriental era allá que sí, en Macuro, en Villa de la Costa. O en San Felipe de Austria, ya no por Cariaco. Un saludo a toda esa gente de la Austria venezolana. Coño, es verdad. Si ustedes no sabían esto, muchachos, la población de Cariaco, en el estado Sucre, fue fundada como San Felipe de Austria. No, cuánto caché vale esa gente austriaca allá en Cariaco. Vacilen ahí, amigos de la Viena de Sucre, panas. Pero es verdad, es decir, esto no es primera vez así, claro. A este nivel es como la primera vez que lo experimentamos, pero ya han ocurrido otras grandes pandemias horrorosas que han puesto al mundo al borde de la locura, como se ha dado. Y algunas de ellas han ocurrido precisamente en los tiempos en los que Venezuela ya tiene como una conciencia de nación. Dite algo ahí, Dorian, un ejemplo de eso. Bueno, vamos a empezar. La primera peste, la primera enfermedad que empieza a generar estragos en este pedazo de tierra, ocurre o se registra en el año 1580, muchachos. Entonces, estamos hablando de la Venezuela colonial, de aquella Venezuela en donde el mayor de sus problemas era que si la siembra de cacao y que no vinieran los piratas. Imagínate, o sea, era simplemente, eso sí era un corito sano de verdad, era estar pendiente del aburrimiento, de ir a la iglesia, de vacilar, después de tu primo. Exacto. Entonces, en el año 1580, si se fijan, eso está ahí mismito porque el descubrimiento de América fue en 1492. O sea, han pasado unos 100 años. Menos de 100 años, man, o sea, 90 y pico. Exactamente. Entonces, en ese momento,
para 1577 y 1583, está gobernando aquí en Venezuela un carajo llamado Juan de Pimentel, que él tiene o sea, dentro de sus cosas, dentro de las obras que él hizo, fue que con él se empezaron a llevar registros en la ciudad de los mantuanos, empezaron a anotar quién nacía, quién se bautizaba, quién se casaba. O sea, de la gente que realmente importaba. ¡Ups! Exacto. Uy. Exacto. Ahí no notaban negro. Entonces, ¿qué pasa? En ese peo, en esos años, llega una peste de viruelas. Viruela, imagínate. Una vaina que hoy día está erradicada. En efecto, es una vaina pero en ese momento llega una peste de viruelas. ¿Por qué? Porque la viruela es una vaina que existe según antes de Cristo, el siglo X antes de Cristo se generó la viruela. Sí, es una vaina bíblica, o sea, tú la ves que es una vaina que está en la Biblia igual que la lepra, que el escorbuto, vainas así. No joda, más vieja es como José Vicente. Entonces, ¿qué pasa? Caracas se funda, si vamos a revisar un pelo la vaina, Caracas se funda en 1567 y la peste de viruela llega 13 años después. Carajo. O sea Los primeros caraqueños de la historia tuvieron que pasar esa mierda. ¿Qué bola? ¿Ves que es una maldición ser caraqueño, chamo? Claro, cuando llegan los conquistadores, llegan con sus cosas, con sus cosas de allá, con su blancura y sus viruelas. Y claro, los indígenas de acá no tienen que si los anticuerpos y la vaina, no están claros que es eso, porque los indios aquí estaban pendientes, ¿Tú sabes cuánto tiempo gastaron los indígenas aquí para encontrar cómo hacer el casabe? Eso es lo que estaban pendientes. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cómo se besa? Hermano, porque el casabe es una vaina que para hacerlo tienes que encontrarle como el punto que es, porque eso te puede matar, porque eso es como con la yuca amarga. Entonces, ¿tú sabes cuántos indios? ¡Qué alimento de porquería! ¿Tú sabes cuántos indios se tuvo que morir para descubrir dónde frao el casabe? Y vienen y que los mate y que la viruela, porque ellos no tenían anticuerpos. Entonces, qué puta mierda, o sea, sobreviven a la yuca amarga para morirse por viruela. Entonces, es la antigüedad, man. Hermano, se empezó a morir ese poco de indios y más de la mitad de los indígenas de la provincia se habían muerto. Entonces, en realidad, la viruela es una muerte horrorosa, porque, o sea, hablamos de que te da una fiebre del hijo de puta. De paso, la piel se te da unas ronchas feísimas, empiezas a mí a feo, o sea, es una muerte de mierda, man. Asquerosa. Entonces, qué feo, man, qué feo. Lo que se hacía en aquellos tiempos, coño, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a hablar con algún santo. Entonces, la gente lo que hacía era orar. Esa era la solución, o sea, la solución no era tipo ahorita con el COVID, que no, que hay un caso probando tal vaina, o no, que esto, o lo que dicen los chavistas, que no, que hay que cubrir esa vaina con interferón y con guarapo de caña. Claro, no, como la vaina. Claro, como el doctor Cilantro, mano, que tienes que tomarte un té de patilla a 17 hercios. No es tu madre. Bueno, en aquellos tiempos, así tipo doctor Cilantro, entonces, coño, vamos a encomendarnos a un santo, hermano. Y entonces la ciudad de Caracas... ¿Cuál le tocaron la puerta? Ajá, a San Pablo el Ermitaño. El Ermitaño, o sea, no salía de su casa. Claro, incluso es el santo patrono de la cuarentena. El santo patrono de Nácari, pues. Exacto, del Nácari. Entonces, San Pablo el Ermitaño, bueno, hace sus cosas, mano. Yo asumo que cuando paran las muertes y la enfermedad es porque ya los indígenas como que, los que sobrevivieron crearon sus anticuerpos. Ya. Y la vaina paró, pues, y listo. Pero bueno, para nuestros antepasados en la ciudad de Caracas fue San Pablo el Ermitaño y lo que se hizo en su honor fue levantar lo que llaman la ermita de San Pablo, que era una iglesia, bueno, que crearon en honor al tipo y empezaron a celebrar las fiestas del carajo. Que, ¿sabes qué? La viruela, un dato ahí, un datico ahí que estuve viendo mientras veía de qué se trataba este asunto. Creo que fue como que a Mozart que le dio viruela. Entonces, el método que había, porque como no existía una vacuna y tal, y el método que había, que lo habían traído desde Asia, que yo dije, ¿qué saben estos chinos? Era una vaina que llamaban la inoculación, que era como... Las primeras vacunas, sí. Entonces era algo así como que... El beta, según entiendo, o sea, eso yo lo vi una vez en una serie, una película de HBO llamada John Adams, sobre el presidente de Estados Unidos, que la vaina era básicamente como infectarse de una cepa debilitada de la viruela,
O sea, uno se la colocaba bajo la piel, esa vaina te infectaba de viruela, pero no una vaina así tan jodida, sino que una cuestión leve, y eso creaba anticuerpos para la viruela más coño de madre y fuerte, que es la que sí te podía matar. Creo que es algo así, beta, ¿correcto? Es así, tal cual. Entonces, claro, te ponían eso y te iba a dar viruelas o una viruelita y rela te iba a dar, pero tú igual corrías el riesgo de morirte. Ah, claro, porque en la antigüedad, o sea, ser médico en la antigüedad era una vaina peor que ser mecánico especializado en óptica. O sea, eso era eso es bujía, mano, eso se jodió. Mira, la caja no arranca, mano. Resulta que como que a Mozart le dio la vaina, le dio viruela, porque su papá Mozart, mira, le vas a poner la inoculación de viruela al carajito, y papá Mozart, y que no vale, que sea lo que Dios quiera. O sea, era un antivacuna de antes, marico, y que sea lo que Dios quiera fue que le dio a Mozart, le dio a la hermana. Claro, se curaron y vaina, pero coño, hermano. O sea, él le dijo que tenga miedo a morir, que no nazca. Así mismo dijo el papá de Mozart. Coño, full calle, ese papá de Mozart, alto pana. Bueno, total que, volviendo aquí con el tema de la viruela y la iglesia de San Pablo que se fundó, resulta que en la iglesia de San Pablo es de donde viene el famoso Nazareno de San Pablo. El clásico de las Semanas Santas venezolanas. Claro. Las procesiones, todo ese beta. En todas partes, porque Maiquetía es muy famosa esa procesión que recorre todo el pueblo. O sea, yo siempre la veo desde las ventanas. Uno se asoma y ve, coño, está el Nazareno, la vaina, el beta. Pero bueno, este año no se pudo porque, bueno, ya sabemos cómo es el beta. Sí, en este año lo que tenías que hacer era abrir un video de YouTube, buscar procesión del Nazareno y pasear tú con la computadora por toda la casa, como que tú estás pasando al Nazareno. Coño, sí, con tu camisa morada, pero bueno, estás ahí en la casa relajado. Paga promesa. Eso, mira, más para que se no se ve esta palabra. Entonces, el Nazareno de San Pablo se hace famoso años después, en 1697. Coño, o sea, más de 100 años después. Sí, porque llegó otra enfermedad aquí a Venezuela, que empezó a hacer estragos. El chavismo. No, ese llegó 200 años después, todavía no hay vacuna. Pero fíjate, en 1697 llega lo que te llaman el vómito negro. Que resulta que es lo mismo, según, si no me equivoco, y vamos a confirmarlo de inmediato, que es lo mismo que la fiebre amarilla. Sí, claro. Entonces, bueno, es un gran AKA, bueno, sí, fiebre amarilla o vómito negro. Llegó la peste de fiebre amarilla a Venezuela para el año 1697, cuando el gobernador, el capitán general, el tipo que estaba mandando aquí, porque mandaban a unos españoles para acá a hacer esa diligencia, era Francisco. Mandaba un chivo, pues. Claro, Francisco de Berroterán y Gainza. Mandaron a ese señor, está aquí, ese señor fue el que tuvo como que soportar ese peo cuando llegó acá. Yeah. La fiebre amarilla esa es una enfermedad o era endémica en África, o sea, a los africanos era una vaina que les daba de vez en cuando y los tipos ya habían creado como, bueno, cierta resistencia y eso. Claro. Tipo el cólera en Nepal o bueno, actualmente el dengue en Venezuela. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían allá su fiebre amarilla y sus cosas de ellos y llegaron los conquistadores, los llevaron de esclavos y de bolas que le dio a ellos. Coño, o sea, porque traes unos carajos para que trabajaran, primero te agarrando fiebre amarilla. Entonces, ves que tu trabajo doble, ¿estás viendo? Así yo mismo. Siempre lo digo. Por eso es que uno tiene que hacer uno mismo su vaina, no estés buscando a nadie por ahí, esclavizar a nadie, porque te puede pegar una fiebre amarilla. Fíjate, venía un barco de esclavos, obviamente, venía un barco de esclavos a las costas de La Guaira, y bueno, empezó la epidemia en Venezuela en 1695. Entonces, aquí hay dos cosas interesantes, porque en 1695, aquí arranca también la construcción de un nuevo templo. A ver, ¿qué iglesia se creó? La iglesia de Santa Rosalía, en Caracas. Se construye... Santa Rosalía, claro. Claro. Creo que todavía está ahí, no es la misma de siempre. Sí, bueno, no. No. Bueno, sí. No es la misma de siempre, en la que está, o sea, la de ahorita, está que sí, unos metros más allá. Imagínate que eso se cayó con el terremoto del año 12. Correcto. Uno de los tantos. Así mismo. Entonces, la iglesia de Santa Rosalía se construye porque ya llevaban 1 año y 4 meses de fiebre amarilla y muertos, hermano. Mierda. La solución de ellos es decir, no era la vacuna, era hacer una iglesia para que la vaina se curara. Claro, en 1697. Hay que hacer una iglesia en Caracas, coño, mano. Porque ya la dillamos a San Pablo el Ermitaño. Ahora vamos a buscar a esta chama que se llama Santa Rosalía de Palermo. Por casualidad no piensa en tu vida, mano. Sí mismo.
dice la santa que no se le entiende cuando habla, cuando canta. Exacto, es la Santa Changapol. Bueno, entonces, claro, Santa Rosalía tal, la vaina como que paró y dedicaron el templo en su honor. Lo que pasa es que no contaban con la astucia de la fiebre amarilla que reaparece el año siguiente, en 1697. Y de Coño la madre, o sea, no nuevo, funcionó tanto, o sea, la señora Rosalía no sirve para un coño de madre. pero entonces tuvo que venir, y aquí es donde entra la historia del Nazareno de San Pablo. Como que quien arregló las vainas fue el Nazareno de San Pablo. El mismo de aquel poema de Andrés Eloy Blanco. Exactamente. El Nazareno de San Pablo tiene como una mitología allí detrás, porque bueno, además de lo que ocurre por lo que se le considera milagroso, como que no se conocía bien su origen. Ajá. Entonces, al principio se decía que fue un señor en Carayaca que Verga, bueno, por mi pueblo, pues. La leyenda dice que el tipo lo hizo y que, bueno, viéndolo terminado le preguntó, bueno, señor, ¿qué te falta? Y que el nazareno le respondió. Carajo, no. Esa vaina tiene que ser que el carajo estaba haciendo era el clásico artista guaireño que hace sus vainas y se toma una de centauro y entonces empieza a alucinar y a delirar. Claro, ese se estaba tomando una absenta y dijo que habló con el nazareno. Ese seguramente es cliente de los padres de la venezolana, pidió su cocuy delivery y entonces el carajo se puso ya a tomar su vaina, su cocuy, su centauro, su pajarito, su guácharo, y entonces el loco dijo, coño, mano, ¿qué es lo que vale? Nazareno, háblales ahí. Y entonces respondió según su rasca y bueno, de ahí empezó la leyenda. Claro, el nazareno es que le respondió, ¿dónde me has visto que tan perfecto me has hecho? Y que verga. O sea, al tipo le dio una pea de alabaza, porque verga, soy un vergatario el mío. Tú no sabes lo que me dijo el nazareno anoche. Supieras tú lo que me dijo el nazareno anoche. Total que esa era la historia, pero después como que se hicieron unos estudios al respecto sobre el nazareno de San Pablo, sobre esa escultura. Y bueno, como que llegaron a la conclusión de que fue construido, fue hecho en Sevilla. Ahora, ¿cómo llegó aquí? ¿Quién hizo ese pedido? ¿Quién mandó a traer ese nazareno para acá? Eso no está claro. O sea, llegó y ya, es un misterio. Exacto, y él estaba ahí en la ermita de San Pablo, en la iglesia de San Pablo que construyeron cuando la peste de viruela. Entonces, bueno, ocurre cuando estamos infestados de fiebre amarilla, ocurre lo que llaman el milagro del Nazareno de San Pablo. Ajá, ¿cómo es eso? Echa el cuento ahí. Bueno, sale la procesión normal del Nazareno, porque lo sacaron para su procesión. Entonces estaba muriendo y todos dijeron, coño, vamos a sacar el Nazareno para ver si esto nos arregla algo, para ver si para esta mortandad, esta besta, este horror. Eso es correcto. Entonces, sacan al Nazareno de la ermita de San Pablo y van llegando, porque estamos hablando de eso es acá en Caracas, y según la historia, en lo que llaman la esquina de Miracielos, había un patio allí con un limonero, una mata de limón, en donde se quedó enredado, o donde se le quedaron enredadas algunas ramas al nazareno y cayeron un poco de limón. Cayeron un poco de limón y la gente como que, wow. Mi limón, mi limonera, entero me gusta más. Entonces, bueno, del cielo les cayó limones y ellos tal cual hicieron limonada y según que con esos limones y con esa vaina se curaron a los enfermos. Claro, por la vitamina C, o sea, claro, tengo entendido que ahorita el limón está carísimo, o sea, es una vaina que está elevada, pero, coño, está bien, el limón a mí me encanta, pero coño, mano, no toda vaina es limón. Ahorita para este peo, compren guayaba, compren naranja, háganse una guarapita, o bueno, que no consiguen nada de eso. ¿Saben qué es bueno también? Que tiene vitamina C, el fructus adosado. Oño, mano, el fructus adosado tiene vitamina C. Claro, mano, léete bien el folleto, o sea, dijiste que no solamente es que nada ofrece eso, ahora azúcar, sino que además viene adosado y con vitamina C. Qué loco, o sea, el fructus es como la ovomaltina. Es como la ovomaltina, parece golosina, pero tiene vitamina. Coño, claro, o sea, ahorita para prevenirte beta, coño. Gran producto. Compren guayaba, gran jugo, o bueno, fructus adosados de guayaba. Gustoso. Mira, mano, la gente empezó a decir, coño, un milagro y tal. Y bueno, le dan la vaina y la gente se curó, hermano. Entonces, ahí empezó el Nazareno de San Pablo, que se hizo súper famoso. Y el limón del Señor, el poema que hizo el gran idolazo Andrés Eloy Blanco, el verdadero chico de las poesías. Bueno, marico, se borró, no santo, el chico de las poesías era Andrés Eloy.
el favor. Así mismo. Mira, ve, tú sabes que es interesante también el tema del Nazareno de San Pablo y de la iglesia de San Pablo en donde estaba el Nazareno, porque luego de que esto se convirtió en un país independiente, el llamado ilustre americano Guzmán Blanco, coño de su madre. Antonio Guzmán Blanco decidió que él iba a tumbar esa mierda. ¿Por Y qué coño? en Puede efecto, ser, vale. demolió la iglesia de San Pablo y construyó lo que es hoy el Teatro Municipal. Porque de verdad, de paso, él tenía un pedo grande con ego, o sea, esas son vainas de tipos que no se les para el huevo, seguramente, porque esa vaina, el teatro municipal se llamaba, en ese entonces, él lo nombró como Teatro Guzmán Blanco, o sea, Sí. tú eres marico, muchacho, Sí. vamos a nombrar un teatro con tu nombre, ¿vale? Además le puso Tío, su nombre, en efecto. tantos problemas tienes como para nombrar un teatro en tu nombre, una vaina en tu nombre, coño, marico tú, ¿vale? Es Carajo arrecho, eres. es arrecho porque eso era un sitio con historia. O sea, Claro. Guzmán Blanco tumba la iglesia, crea el teatro con su nombre, pero según también, creo que es uno de estos cuentos de Arístides Rojas, Ajá. que menciona de que por la plaza de la ermita de San Pablo es donde viene el término de se formó la San Pablera. Sí, por un episodio ahí que ocurrió, eso nos lo mandó a decir el amigo Robert Alonso. ¡Tu mierda está trancada con carro! ¿Tú te das cuenta? Pero está en sintonía, el mismo Así. del carrazo gráfico y tantas cosas épicas. Él nos mandó a investigar esa cuestión de la San Pablera, que fue una batalla que ocurrió ahí en esa plaza entre tropas federales y tropas conservadoras durante la guerra federal. O sea, eso fue una batalla que ocurrió allí y fue una cuestión horrorosa. Y entonces, entre los muchos tiros que se dieron, una de esas balas, de hecho, le pegó al Nazareno. Si es el Nazareno que se dio en procesión, tiene una bala incrustada de ese episodio, prueba de todo lo que pasó allí. O sea, que el Nazareno de San Pablo es tan caraqueño que tiene un tiro en una pata. Y de ahí viene la cuestión de San Pablo San Pablera. Cuando uno habla de un desorden, un bochinche, una vaina, vamos a San Pablera por esa épica batalla que ocurrió ahí en la plaza de San Pablo. Pero tú sabes que Guzmán Blanco se lanza este movimiento de crear de tumbar esa iglesia y crear el teatro con su nombre, y para que la gente dejara de fastidiarlo, porque obviamente la gente se lo agarró por el culo, pues. La gente se arrechó. Claro, porque dijeron, coño, qué bola es este hijo de puta tomando la iglesia, ¿vale? ¿Quién coño malo se cree él? Hermano, eres Masón loco. de mierda. Entonces agarró y es cuando se construye la Basílica de Santa Teresa. Se construyó la Y de Basílica de paso. Santa Teresa con su capilla de Santa Ana, que aquí también es un dato curioso de eso, porque se dice que en realidad lo hizo en honor a su esposa, Ana Teresa. Claro, porque su esposa se llamaba Ana Teresa. Si estás viendo lo egomaníaco que era, o sea, Coño, eso es, ¿sabes qué vaina es esa? Eso es una chavistada. Sí, vale, alta chavistada. Vamos a traer un corito de Guzmán Blanco, que la historia de Guzmán Blanco está llena de lo que eras como es. Pronto viene, antes de la cuarentena, esa beta va. Entonces, bueno, panas míos, esto fue lo que pasó con el Nazareno de San Pablo. Así fue como se construyó el mito detrás y toda la creencia que hay alrededor de esa imagen. Y bueno, estas fueron las cositas que hizo Guzmán Blanco para destruir como ese pedazo de historia, pues. Nada más, porque él era Sí, tremendo. para becerro. ponerlo en su nombre, porque esa era su vaina. Todo lo quería en su nombre. Otro dato curioso es que según José Antonio Páez se hizo devoto del Nazareno. Ah, sí, eso también está por ahí. Que José Antonio Páez, él no dijo qué milagro era y tal, pero él se vestía de morado, según empezó a vestirse de morado religiosamente los días del Nazareno, pues, como pagando su promesa. Sí, eso viene a partir de Carabobo, tengo entendido, que le había prometido al Nazareno allá en Achaguas, portuguesa, hoy en día, que coño que lo ayudara a ganar la batalla. Y eso fue justamente antes de Carabobo, la batalla que él ganó conjunto a Bolívar y entonces ejército colombiano. Se incomodó al Nazareno, fue a la batalla y bueno, le pateó ese culo a Miguel de la Torre, Sí, el capitán general venezolano. incluso es interesante porque él manda a hacer una réplica del Nazareno y se lo regala a la iglesia de Achaguas. Entonces, Correcto. ahí como pagando su promesa también ahí, pues. Es una forma, o sea, la relación entre la fe y la cuestión militar siempre está allí y es una cuestión motivadora, pues, o sea, para el creyente esa vaina los pone, no jodas, eso es como que si se metieran una dosis de adrenalina arrechamente. Eso es lo que llaman su perico espiritual, hermano. Exactamente, no los definido mejor, maná. O sea, estás viendo, el perico espiritual es un beta real. Mira, luego de este par de pestes, hay una más reciente que también ver. fue nefasta para Venezuela, Claro. que fue lo que se llamó la gripe española.
Coño, un clásico, la gripe española. Háblale tú. Ojo, no era española. O sea, esa es una cepa, se le llama española, ya les enteré el cuento. Esa es una cepa que tiene origen en Asia. Otra vez los chinos jodiendo, pero no fue tanto culpa de ellos. Es decir, porque eso ocurrió en la década del 1910. Esas son las épocas en las cuales ocurría la guerra, la que se llamaba en ese entonces la Gran Guerra, o para nuestra época actual, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba allí? Bueno, que todos los países principales, las potencias occidentales y otras potencias centrales, se enfrentaron con una guerra por cuestiones imperiales. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, Francia, Inglaterra, Rusia, enfrentados a Alemania, Austria, Hungría y otros países. Pero entonces, ¿qué pasaba? También entró en la guerra Estados Unidos e igualmente China estaba en la guerra. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues de alguna forma, una cepa de gripe aviar, es decir, alguien se comió un pollo maltratado desde China, llegó a Europa, porque bueno, en ese tiempo muchos chinos combatieron en el frente occidental, llegaron a combatir que si en Francia, en Alemania y vaina, ahí se expandió la vaina y bueno, esa cuestión hizo que muchos soldados en el frente occidental, que si en Francia, en Inglaterra o los mismos gringos, se fueran enfermos desde el frente hacia sus casas que si en Oklahoma, en Bordeaux, Así mismo, en Jacksonville. En Southampton, Jacksonville, se fueron a sus tierras de origen, enfermos sin saberlo y expandieron esa vaina. Pero ¿qué pasaba entonces? Que como estaban en guerra, eso hacía que por el estado de guerra los gobiernos tuviesen control absoluto de la prensa y ejercieran una censura de las noticias en razón de la seguridad nacional, del patriotismo y todos esos betas. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, que si bien este montón de gente se estaba contagiando de esa gripe mortífera, en esos países no salen las noticias. Sin embargo, esa gripe llegó a países que no estaban en la guerra. El principal país de esos fue en ese entonces, creo que ya era República Española, llegó a España. Y en España, como no estaba en la guerra, sí había libertad de prensa. Y entonces ahí se daba diariamente el reporte de casos, de contagiados y todo eso. Y si bien era una gripe aviar, para la historia quedó registrada como la gripe española, porque España fue el país donde más se reflejó con datos, con registros, con todo, el impacto de esa pandemia. Es por eso, no porque se lo dijeron a España, porque si hablamos de víctimas, la mayoría de estas víctimas fueron en los Estados Unidos de América, no tanto en... Claro, o sea, básicamente el razonamiento fue como que, mira, pero aquí los únicos casos que se reportan son de España, esa vaina da nada más allá. Exacto, tipo, si lo viéramos desde ese punto de vista, la gripe hoy día, o sea, en base al COVID-19, debe considerada una gripe italiana, Exacto. No tanto China, porque China está mintiendo, recuerden eso, China miente, porque es una dictadura del coño de la madre. La gripe italiana es la que le pega a su esposa. ¿Sabes qué? Con este peo, con esta vaina de la gripe española, ocurrió que a diferencia por ejemplo, ahorita que los más afectados o población de riesgo son personas, bueno, de 70 años en adelante, con la gripe española ocurrió que empezó a afectar a gente entre los 20 y 40 años. Sí, esa fue una mortandad para gente económicamente activa. Es decir, eso fue una vaina que afectó a la gente trabajadora, bueno, los que estaban en el frente de guerra, pues los que estaban luchando en Verdún, en todo ese beta, pues lo que les afectó principalmente. Y eso es lo que hizo que su expansión fuera mayor y la mortandad fuera más trágica aún, porque estamos hablando de gente joven muriendo. Pero fíjate, durante esos acontecimientos, acá en Venezuela está gobernando Juan Vicente Gómez. De hecho, una corrección. Gómez sí, era como el gobernante, el hombre fuerte, pero cuando la gripe española llegó aquí a Venezuela, el presidente era un tipo llamado Victorino Márquez Bustillos, que es en realidad un títere de Gómez. Okay. Porque Gómez sí, o sea, fue presidente desde 1908 cuando le sacó la silla a Cipriano Castro, pero ya después, a los 5 o 6 años, hizo como un parapeto, una constituyente, para poner a un títere ahí, mientras que él gobernara virtualmente desde Maracay. Pero el presidente era, en los papeles, un tipo llamado Victorino Márquez Bustillos. Claro, todo el poder estaba en Gómez, en Maracay, relajado ahí. Pero esa era la cuestión. O sea, él era... Victorino Márquez era presidente, pero Gómez era el poder de verdad. Okay. Lo fue durante los siguientes años. Bueno, resulta que aquí, como siempre hemos dicho en algunos episodios anteriores, nuestros pueblos siempre están metidos en un peo. Y resulta que el primer caso de gripe española en Venezuela se registra en La Guaira. Coño de la madre, ¿por qué mi pueblo siempre? Ah, no, ya sé por qué.
el puerto, coño de la madre. Entonces, de ahí llega a Caracas y de ahí, bueno, empieza a expandirse por todo el país. Coño. Entonces, O sea, ante al esto, Guaire siempre en un peo. aquí hay un dato que me pareció curioso, que ante esto, bueno, el gobierno crea lo que llaman la Junta de Socorro Central y el presidente es el señor del hospital, Luis Racetti. De los hospitales, porque si te fijas bien, en casi que todos los estados de Venezuela hay un hospital Luis Racetti. Coño, sí es verdad. O sea, porque creo, bueno, tú que estuviste en Maturín, creo que el hospital ya se llama así. No, el de Maturín es el Manuel Núñez Tobar. En Me equivoqué, Puerto La creo que es en Cruz Barcelona que se llama Luis ajá, Racetti. eso, en Anzoátegui hay un Pero Luis en Racetti. Caracas también está Luis Racetti, que es de Escuela de Medicina de la Universidad Central. Una de También. las dos escuelas, porque la otra es la escuela básica. O sea, tiene como muchos homenajes el doctor Luis Racetti. Sí, por porque sus era un labores. duro en su beta, pues, o sea, era un hierro, pues, era un carajo que no joda, que le tocó enfrentarse a ese beta y bueno, hizo lo que pudo frente a ese gran pedo que fue la Iglesia Española. O sea, estamos hablando de que esa vaina llegó al país en unos momentos en los que ya el país era una vaina que estaba asolada por el tifus, por la tuberculosis y por la malaria. ¿Qué se parece eso ahorita? A la Venezuela actual. Coño, vale, eso es verdad, vale. Hay una. Es cierto, incluso ya es un país que viene azotado, el de la gripe española, que ya viene azotado por todas estas enfermedades y antes de eso lo que ha habido es guerra. Exacto, o sea, tienes la guerra, el tifus, el paludismo, la lepra, o sea, toda vaina mala, todo mal, verga, o sea, toda la cagada. Bueno, ahorita vamos a porque, o sea, junto a eso tenemos el comunismo y los narcotraficantes. Resulta que desde que en aquel momento también de inmediato se suspendieron las clases, todos los eventos, las misas, el derecho a reunión, todo. O sea, fue estar responsable Gómez, imagínate. Sí, sí. Qué bola. Durante la gripe española también ocurren porque, ¿qué pasa? Este tipo de enfermedades afecta, bueno, a todo el mundo. O sea, todos estamos en riesgo de contraer la enfermedad. Y con todo y que Gómez era el más criminal, era el matatán, el tigre, en ese momento le tocó también de cerca. La para de Venezuela, pues. En efecto. Aún así, eso no pudo evitar que la vaina lo afectara, porque, coño, la víctima más célebre en Venezuela de esta gripe española fue un carajo llamado Ali Gómez Bello, el tercer hijo del dictador. Que no era el más arrecho, no era el más importante, pero coño, era el hijo del carajo. Ali era una vaina que, coño, Gómez lo quería mucho, porque era como el hijo más querido del tío, porque el muchacho ya se había enfermado cuando Gómez estuvo exiliado en Cuba. Y coño, era un carajo que Gómez siempre lo cuidaba, siempre estaba con él, dormía a su lado y vaina. Y resulta que el muchacho se enfermó de esa vaina y por ser una gripe tan fuerte, al carajo lo encuarentenaron también. Es decir, el carajo estuvo en cuarentena y en su agonía no se pudo despedir de su padre, o sea, su papá no pudo visitarlo, el carajo murió solo en cuarentena y coño, es una cuestión grave porque ya de por sí Gómez tenía un trauma con las enfermedades severas, o sea, estamos hablando de un hombre que no temía a irse al frente de batalla, que recibía tiros, que echaba plomo aún cuando estaba herido, pero tenía un pánico por las enfermedades y es entendible, porque bueno, si vives en el siglo XX temprano, o sea, a pesar de que seas un mercatario, una enfermedad de mierda así como el tifus o como la tuberculosis te puede matar. Entonces ese hombre, viendo a su hijo, bueno, no pudo verlo morir ni siquiera, no pudo ni despedirse, lo traumó feamente. Dicen que por eso se le ven muchas fotos con guantes, ¿tiene que ver? Sí, eso es correcto, o sea, Gómez es un hombre que a pesar de que era un carajo vergatario, tenía un gran miedo a las enfermedades, un miedo justificado, o sea, por muy archo que tú seas en la vida, por muy carajo que no jodas, que te entres a coñazos con 50 a la vez, que tengas todas las redes del mundo, coño, después de ver a tanta gente morir por una cuestión insignificante, es lógico que padezcas de cierto miedo a esas vainas, y tú lo ves siempre en fotos usando guantes, usando trajes largos. Claro, eso también se lo atribuían los comunistas, que les encanta inventar huevonadas cuando son oposición. Decían que no, Gómez usa guantes porque él tiene lepra, porque él tiene 8 dedos. Es para ocultar sus otros 3 dedos. Exacto, se invitan cualquier nada, pero no, mamacuevo, no. Coño, tú sabes que él lo sabe. Ajá. No, que te iba a decir que Gómez tiene unos inventos, o sea, hay inventos alrededor de Gómez y mi invento favorito sobre Gómez es, y lo recordé porque mencionaste su exilio en Cúcuta, y es que en su exilio en Cúcuta fue un circo ruso y él premió a una trapecista que es la mamá de Stalin.
Es la mamá de Sí, esa es una Stalin. leyenda burda, estúpida. Burda, Hermano. estúpida, me estaba seguro por algún comunista. Pero Hermano. esa cuestión de los usando guantes es por el pánico que él tiene las enfermedades. O sea, después de ver a su hijo morir, una cuestión como una gripe española, es lógico que le tengas un pánico terrible a las enfermedades. Y de hecho, o sea, tú siempre lo ves en las fotos y está usando guantes, usando vainas, o sea, Dios muy full. O sea, que se lo veía, era bueno, la cuestión de que no, que ese es un ignorante, que él no sabía leer. Pero de hecho, una de las cosas que aquí Manuel Caballero, del cual tomo estos datos, en su libro Gómez, el tirano liberal, Anatomía del Poder, es esa leyenda según la cual decía que el tipo era un alfabeto. Al contrario, era un tipo que, si bien no era, digamos, un carajo que como uno se leía un libro cada mes, cada 2 semanas, sabía leer, que sabía contar, porque venía a ser asignado. Bueno, ese carajo era como un Y de empresario, hecho- no se han dado, tenía que saber. Claro, y de hecho, una de las pocas vainas que se le atribuyen a su vainas que ha escrito es el hecho de que en varias ocasiones llegó a escribir extraño a Ali. Es decir, el carajo, ¿Qué tal? si bien no era el tipo más afectuoso del mundo, coño, extrañaba a su hijo porque, coño, la vaina de verlo, de pillar su muerte, trauma a cualquiera. Y eso es una de las expresiones de que el carajo sabía leer y escribir. O sea, en negación y Miraflores está bien puesto toda su correspondencia y el carajo escribía esas cosas, escribía órdenes, escribía vainas y bueno, una de las tantas expresiones de sentimentalismo del carajo es bueno. El carajo se expresaba sobre su hijo malogrado por la pandemia esta del año 18, en esos términos. Coño, tenemos que sacar, porque ahora mira, aquí salió otro más. Vamos a sacar ese de Gómez, porque de verdad alrededor de Gómez, sobre todo con esos mitos sobre el tipo, que son divertidos y son interesantes. Ah, no, eso viene, claro. O sea, aquí tengo 2 libros blancos sobre el carajo y de ahí viene algo. Voy a leérmelos en esta cuarentena porque no me queda de otra. O sea, terminar de leerme estas vainas y de ahí sacamos una cuestión para otro corito, mano. Porque de verdad es uno de los grandes personajes de la historia de Venezuela. Bueno, claro que sí, muchachos. Entonces, yo creo que lo que nos deja todo esto, todo este tema de las pestes que han azotado Venezuela, en principio es iglesia que jode. Las Ajá. pestes que mencionamos, lo que han logrado es que tengamos burda iglesia. Bueno, esas eran las maneras en que se resolvían las cosas en la colonia y hace Exacto. años. Montamos una iglesia y bueno, Exacto. a orar y ver que se resolviera eso el santo. En efecto, y esa es una gente que no tenía como que un José Gregorio, entonces bueno, no le rezamos a José Gregorio, bueno, vamos a rezarle que sea a San Pablo el Ermitaño. Porque A José San Pablo Gregorio... Ermitaño, a Santa Rosalía, lo que sea y todo ese. Entonces, bueno, para mío, nuestras recomendaciones ante todo esto, no vamos a recomendarte que construyas una iglesia porque con la arte de las manos y no salir de tu casa tienes. Exacto, mano, haz como Nájari, quédate en tu casa, no te estés inventando, sal a comprar comida y de vaina, quédate Así en tu casa, relajado, no estés inventando con nada, resuelve poco a poco, ve haciendo tus vainas poco a poco ahí, porque coño, no hay que arriesgarse, hay que sobrevivir a la dictadura. Y bueno, igual te necesitamos vivo para que escuches el corito histórico. Y bueno, este fue el corito epidemiológico, muchachos. Diles tú, Javier. Así es, traídos a ustedes por los amigos de Bastos La Venezolana, que si bien no están tanto despachando caña, tienen a Charco Express, que sí les ayuda a conservar en su casa. ¿Por qué? Porque Charco Express te despacha a tu casa, te lo envían los mejores jamones, el queso, los betas para que estés bien abastecido, no tengas que andar jodiendo por ahí, sino que siempre te mandan tu vaina para que estés ahí en tu casa, comas bien, no necesites desayunar y de esa manera puedas estar con el cerebro activo para escuchar estos coritos. ¿Estás viendo cómo es el beta, Manao? Así mismo. Entonces, bueno, aquí estamos. Esto fue el corito epidemiológico. Ahora en el canal de Daniel Lara Farías, me quité ya.